nuestra sesión tenemos la presencia de la maestra Nadia Ugalde Gómez, de quien afortunadamente me permiten leer algunas líneas. Igual, todos nuestros invitados han sido de una experiencia y trayectoria académica y profesional excelsa. Nos podríamos pasar casi la hora y media de exposición hablando de lo que han hecho en su vida profesional. Las líneas que quiero compartir con ustedes son datos de su formación y de sus trabajos participativos en distintos espacios. Por ejemplo, la maestra Nadia Ugalde Gómez estudió la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y también cuenta con la maestría en Arte Mexicano en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora y curadora del Instituto Nacional de Bellas Artes desde 1981, donde ha realizado un gran número de exposiciones para diferentes museos de Limba, dentro de los cuales hay que mencionar los más importantes. Por ejemplo, el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de San Carlos, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de la Estampa y el Museo Mural Diego Rivera, así como en distintos museos del interior del país. Es de resaltar su participación en la creación de diferentes museos de reciente cuño, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte, el Museo José Luis Cuevas, y en la reorganización del Museo Mural Diego Rivera, que ustedes saben, después del 85 sufrió toda una remodelación y un estupendo rescate. Ha organizado muestras internacionales para museos y galerías, como en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires, el Museo de Artes Visuales de Montevideo, en la Fundación Rally de Santiago y la Universidad de Concepción, ambos en Chile, en el Museo de Arte de Guayaquil, en Ecuador, el Museo de Arte de Ponce en Puerto Rico, o Ponce, Puerto Rico, y el Museo de Pontevedra en Galicia, España. Sus publicaciones, como ustedes saben, como buena investigadora, son amplias, pero vamos a mencionar algunos de sus títulos. Por ejemplo, Arno Belkin, La imagen como metáfora. Diego Rivera, La estética de un sueño. Frida Kahlo, La selva de sus vestidos, Los Judas de sus venas. Diego Rivera, a 50 años de su fallecimiento, así como diferentes artículos y ensayos para publicaciones nacionales e internacionales. En el ámbito de investigación, su labor ha girado en torno a los artistas, algunos ya mencionados, pero a otros son de mención nueva. Arnold Belkin, Seferino Colinas, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, y en especial Diego Rivera, Frida Kahlo y algunos de sus contemporáneos. Ha impartido conferencias de arte mexicano tanto en México como en Argentina, España y Polonia, y hoy es un verdadero privilegio que nos acompañe en el aula magna del CIEFSTAM en esta primera jornada internacional riveriana en la Universidad Autónoma Chapingo, donde le brindamos un fuerte aplauso para que inicie y les agradecemos su presencia. Muy amables. Adelante, maestra. Bien. Bueno, antes que nada agradezco la invitación, sobre todo al doctor Reyes, la invitación a participar en esta primera jornada internacional riveriana, y sobre todo agradezco su presencia y al auditorio en línea. Bueno, antes que nada quiero hacer notar algunas cositas. Primero, mañana es el aniversario luctuoso precisamente de Diego Rivera, 66 años de su fallecimiento, y también ya se cumplieron 76 años de que Diego pintara el mural del Museo Mural, precisamente El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, más de un siglo de que empezara el movimiento mural mexicano y casi 100 años de que pintara la Capilla Riveriana. Bueno, bien, ahora vamos a retroceder también en el tiempo, no tan atrás como estábamos, un poco más para acá, para hacer un breve recorrido y tener un brevísimo panorama de los hechos que adquirieron especial significación en el México de los 40, cuando Diego Rivera pinta el mural del Hotel del Prado. Para 1946,
Rivera tiene 60 años de edad, goza de reconocimiento internacional, ya fue, ya vino, ya hizo, ya deshizo, como vamos a ver y como ya la doctora ha mencionado también, ya ha realizado muchos murales tanto en México como en los Estados Unidos, protagonizado infinidad de situaciones polémicas tanto en México como sobre todo en Estados Unidos, lo de Rusia también. Recordemos la polémica en el Rockefeller Center por el mural de allá. Aquí también la polémica que hace con Siqueiros, con Stalin Trotsky, etcétera. Y también las polémicas que se suscitan por lo que hace en este mural. Y infinidad de estas discusiones, digamos, pleitos y demás que le encantaba ocasionar. Bien, por su postura y actividad política se debe su participación en tantas y diversas organizaciones de trabajadores, obreros y campesinos. Rivera era como, digamos, ajonjolí de todos los moles, tenía que ver con todas las organizaciones, ya fuera de los, sin menospreciar, de los panaderos hasta cualquiera que se les ocurra, ¿sí? En ocasiones acorde con el discurso oficial y en otras inclusive en su contra. De ahí toda esta polémica que le encantaba. Su interés por la creación de murales iría más allá de lo económico de quien se lo solicitara, lo que trajo serios problemas en varias ocasiones. En otras palabras, a Rivera lo que más le importaba era pintar murales sin tomar tanto en cuenta el quién, el dónde, el de a cómo nos toca y el por qué. O sea, a él su máximo interés era pintar murales. Mientras le dieran un muro para pintar, no le importaba si era de particular, de gobierno, si era de derecha, de izquierda, del centro, de que fuera. A él lo que más le interesaba era la creación de obra mural. Bueno, la década de los 40 fue protagonista y testigo de dos regímenes presidenciales, el del general Manuel Ávila Camacho y el primer gobierno civil de nuestra era moderna, encabezado por Miguel Alemán Valdés. Estalla la Segunda Guerra Mundial. México ingresa, bueno, aquí están Diego y Frida, y que tenía que ver con todo, etcétera. México ingresa al conflicto mundial. El presidente Ávila Camacho declara la guerra al eje tras el hundimiento de dos barcos petroleros mexicanos por un submarino alemán. Y es cuando envía al famoso Escuadrón 201 al Pacífico. Se reúnen, otro dato importante, se reúnen los presidentes de México y de Estados Unidos, en ese tiempo era Roosevelt, y este acontecimiento marca el inicio de una nueva relación entre ambos países. El general Ávila Camacho sufre un atentado y será el último acto violento a un presidente de la época moderna del que hasta el momento se tenga noticia. Presidente. La Ciudad de México tenía una muy buena movilidad, una capital de 3 millones de habitantes, recuerden, estamos hablando de los 40, en un país de 24 millones, que de la mano del llamado milagro mexicano, en un intento por industrializar al país y privilegiar el desarrollo capitalista, afrontaría la problemática de una nación en plena transformación, la urbanización y crecimiento de las ciudades y la movilidad social del campo a la ciudad. Como parte de las políticas llevadas a cabo también por el gobierno de Alemán, se organiza una gran campaña contra el analfabetismo en todo el país. La capital como sede del gobierno se moderniza. Se construyen los primeros conjuntos habitacionales bajo el concepto de una ciudad dentro de la ciudad, como los multifamiliares Juárez, que desgraciadamente quedaron prácticamente destruidos en los sismos del 85, la unidad habitacional Santa Fe y el conjunto Miguel Alemán, que es el que tenemos en imagen. Se termina el viaducto y se prolonga el Paseo de la Reforma hacia el norte.
Ahora, un dato curioso en este tiempo es cuando se coloca en la glorieta de Reforma la Diana Cazadora, que originalmente se llamaba la Cazadora de las Estrellas del Norte, ¿sí? Y en esa época teníamos la Liga de la Decencia, y la Liga de la Decencia mandó que se cubriera con un taparrabo que duró cubierta 20 años, se imaginan, digo, a mí no me tocó, pero tener a la preciosa escultura tapada, porque la Liga de la Decencia la mandó tapar, y muy obedientes la taparon, pero bueno, esto nada más fue un dato curioso que sucede en esa época, para que se den una idea del ambiente social, cultural, político que teníamos en esta ciudad, y bueno, en la ciudad y en general en el país. Bueno, la Plaza de Toros México se inaugura precisamente en esta época, y el primer cartel es encabezado por Manolete, Luis Procuna y El Soldado. Son los que inauguran la Plaza de Toros. Algunas de estas cosas se las menciono y van a decir por qué. Bueno, después van a entender por qué vienen al caso con el mural, ¿sí? La vida galante principalmente se desarrolla en el corazón de la ciudad, en la Alameda, el Zócalo y San Fernando. El Sanssouci y el Ciros eran los centros nocturnos de moda. En esa época fabulosa, Agustín Lara, nuestro flaco de oro, compuso varias de sus canciones más conocidas. Damaso Pérez Prado debuta en el Teatro Margo, convertido en el Teatro Blanquita y que actualmente está cerrado y en total abandono. El Tío Los Panchos debuta en el Patio. El Café París de 5 de Mayo era el punto de reunión de los intelectuales. El Hotel Regis, tristemente también desaparecido en los sismos del 85, era el más importante, elegante y concurrido de la capital. Y el Hotel del Prado, también seriamente dañado en los sismos del 85, se inauguraba a finales de la década. Bueno, aquí tenemos para que recordemos a la Diana. Se la imaginan cubierta, pero bueno, sí. En fin. Durante esos años se crea la XEQ, K, la hora exacta. Digo, algunos nos acordaremos de esa, exactamente. Y la XEOY, Radio 1000, también. En esa época inicia una de las novelas más famosas, Chucho el Roto, la cual duró en transmisión 10 años, casi 10 años. El ingeniero Guillermo González Camarena, hermano del pintor Jorge González Camarena, realiza la primera demostración de televisión en nuestro país, a lo que un poco tiempo después se inicia la transmisión del Canal 2 de Televicentro, actualmente el Canal de las Estrellas. También es de ese momento. Se forman varias organizaciones y sindicatos, como el CITATIR, precisamente de televisión y radio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Fidel Velázquez asume la dirigencia de la CTM por sécula seculorum. Al inicio de la década, la ciudad sería testigo del asesinato del líder soviético Lev Trotsky. Bueno, estas nada más son vistas de la época para situarnos en esos años, ¿sí? El asesinato del líder soviético Lev Trotsky en su casa de Coyoacán, por quien intervendría Rivera para su viaje y asilo en México, dándole alojamiento en la Casa Azul de Frida Kahlo. Después del primer atentado en el que participó David Alfaro Siqueiros y su cuñado el grabador Luis Arenal. El pintor Manuel Rodríguez Lozano es injustamente encarcelado y Siqueiros es expulsado del país. El primer asesino en serie, el Goyo Cárdenas, es encarcelado. Se incrementa el comercio y el auge de los sembradíos de amapola y los quemaderos de opio. Sucede uno de los acontecimientos más imponentes de la naturaleza, la erupción del volcán Paricutín.
El peso se devalúa de 4.85 a 8.65 por dólar. Y el Congreso aprueba la emisión de monedas de plata de 1 y 5 pesos. También durante esta década se crearon muy importantes instituciones como el Seguro Social, el INBA, del cual provengo, el Instituto Nacional de Cardiología, donde Rivera realiza toda una serie de paneles murales sobre la historia de la medicina. También, al poco tiempo de que se crea el IMSS, se crea el Centro Hospitalario de la Raza, donde Diego Rivera también pinta un mural que se titula Historia de la Medicina, el pueblo en demanda de salud, en el vestíbulo. Se funda el Colegio Nacional y la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda de Limba. Se inauguran el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, ¿se acuerdan? En el antiguo templo de Corpus Christi, que ahora es el Archivo de Notarías. Y se instala el Museo Nacional de Artes Plásticas en el Palacio de Bellas Artes. Llega a México el surrealismo, encabezado por el pintor austriaco Wolfgang Pauli. Vienen para quedarse los artistas Leonora Carrington, Remedios Varo, Matías Geritz, Rina Lasso, quien va a ser ayudante de Rivera precisamente en este mural, Elizabeth Catlett, Mariana Jampolsky, Vicente Rojo y Arnold Belkin, entre muchos otros. Siqueiros publica No hay más ruta que la nuestra y Orozco su autobiografía. Se exhibe por primera vez en México la obra de Picasso y como homenaje a José Guadalupe Posada se organiza una gran muestra en el Palacio de Bellas Artes. De ahí también proviene la Catrina de Diego. Por decreto presidencial se declaran Patrimonio Nacional todos los murales existentes o por plasmarse en recintos públicos y se forma la primera comisión de pintura mural, obviamente formada por la trilogía Siqueiros Orozco Rivera. Se descubren las ruinas de Bonampak y se organiza la primera expedición a la selva, a la parte de las ruinas de Bonampak, y Rina Lasso, que llega de Guatemala y que es el ayudante de Diego en el mural, es la que realiza la réplica en el Museo de Antropología de las pinturas de Bonampak. Diego Rivera, en esa época también, realiza los murales del corredor del primer piso de Palacio Nacional y ha iniciado la construcción del Anahuacalli, al sur de la ciudad, para albergar su colección de arte prehispánico. Pinta, precisamente, el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en el comedor del recién construido Hotel del Prado, ubicado en la Avenida Juárez, a unos pasos de la Alameda Central. En esta época también se instituye el Premio Nacional de Ciencias y Artes. El primero se le otorga a Alfonso Reyes en 1945. Al año siguiente a José Clemente Orozco, a Manuel M. Ponce en el 49 y a Diego Rivera en 1950. Vienen a nuestro país importantes personalidades como Neruda, con el cual en su canto escribe el canto general, y en esta obra tanto Siqueiros como Rivera lo ilustran, tienen una participación con él. Y viene Igor Stravinsky, Arthur Rubinstein, Leopold Stokowski, Andrés Segovia y Claudio Rau, entre muchos otros. Esto es principalmente porque cuando se crea el INBA, se nombra como el director a Carlos Chávez, y Carlos Chávez era músico, compositor, ya para este entonces ya tiene una trayectoria, pero bastante amplia, es conocido internacionalmente, y él es el que los invita a venir a que toquen con la Orquesta Sinfónica, que también se acaba de crear y que Carlos Chávez es el que la crea. Entonces, por eso hay este gran auge de invitados músicos internacionales que vienen a tocar a nuestro país. Y otra de las causas es que, por un lado, obviamente, es
la guerra de España y por otro lado, un tiempito después estalla la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también artistas como intelectuales se quedarán, vienen por estos motivos y ya se quedan en nuestro país. Y bueno, y entre toda esta gente que vino tuvimos hasta espías y agentes secretos que anduvieron por aquí también, no nos escapamos. Entre ellos, obviamente, toda la gente que vino para fraguar el asesinato de Trotsky y por nuestra cercanía, obviamente, con nuestros vecinos de allá arriba, también hay muchos agentes secretos, tanto de Alemania como de otros países, y dentro de los alemanes viene una actriz que se llama Helen, ahorita les digo el apellido, que tuvo que ver sus quereres tanto con Cantinflas como con el presidente, cuando todavía Alemán no era el presidente. Entonces, bueno, así andábamos por aquí en esas épocas. Y tanto todos estos grandes personajes que vienen, también sentimos las muertes de otros muchos más. Muere, por ejemplo, Carmen Cerdán, Antonio Caso, Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, el escritor Javier Villorrutia, los músicos Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas y José Rodón. Los pintores, que es muchísima la cantidad de artistas que fallecen en los 40, José Clemente Orozco, Cecil Crawford O'Gorman, que era el papá tanto de Juan como de Edmundo Gorman, Ángel Zárraga, Gonzalo Argüelles Bringas, Alfredo Ramos Martínez, Julio Castellanos, Wolfgang Palen, el escultor Mardonio Magaña, que Rivera es el que lo descubre, la fotógrafa italiana Tina Modotti, la cual dicen por ahí que también tuvo que ver con Rivera y fue pareja del fotógrafo Edward Weston también por un tiempo, y que muere aquí en México también en extrañas circunstancias. Se suicidan Lucha Reyes y Jorge Cuesta, el poeta Jorge Cuesta, que era pareja de Lupe Marín. Lupe Marín, como saben, era la segunda esposa de Rivera y fue la mamá de sus hijas, de Ruth y de Lupe. También muere en circunstancias no muy claras el poeta ruso Víctor Serge, que era el papá de Vladi, del pintor Vladi, también murió en situaciones medio extrañas. Y fallece también el Salvador Toscano, director y productor, pionero del cine mexicano, quien no conoce algo sobre Salvador Toscano. No, aquí está, ya tenemos el. Inician sus funciones la Academia de Estudios Cinematográficos y la de Ciencias y Artes Cinematográficas de México. Se inauguran las primeras grandes salas de cine. ¿Se acuerdan del cine ópera que el pobrecito está allá? Creo que ya no me le queda la fachada. El Palacio Chino, que todavía por ahí está, y el Metropolitan. Da inicio la construcción de los estudios Churubusco. Se dará gran impulso al desarrollo de la industria cinematográfica de nuestro país y en esta época se filmaron una muy importante cantidad de películas a todo lo largo de la década y se desarrolla lo que se ha llamado la época de oro del cine nacional. Se define principalmente una estética nacionalista dentro de nuestra filmografía en general y con la transformación de la urbe y el paso del campo a la ciudad. Bueno, aquí estaba la imagen de Tina, que es un retrato que hace Diego precisamente de Tina Modotti. Bueno, se define principalmente la estética nacionalista y con la transformación de las urbes y del paso del campo a la ciudad, se empiezan a hacer muy evidentes las áreas urbanas marginales, los barrios bajos y los cinturones de miseria. En cintas como Los Olvidados, de Buñuel, que es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y muy importante porque en ella se retrata precisamente, es uno de los ejemplos más representativos de este cambio de toda la gente que viene del campo a la ciudad creyendo que aquí van a cambiar su vida. Bueno,
María Félix La Doña, de quien Diego Rivera obviamente le pintó un excelente retrato, que se suponía que tenía Juan Gabriel, debuta en la película El Peñón de las Ánimas con Jorge Negrete. ¿Sí? El director Emilio El Indio Fernández filma la mayoría de sus películas más importantes y representativas con protagonistas como precisamente La Doña, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Roberto Cañedo y Columba Domínguez. Cintas como Flor Silvestre, Bugambilia, La Malquerida, Maclovia, Enamorada, La Perla, Las Abandonadas, Pueblerina, María Candelaria y Salón México son de esta época. El cineasta Luis Buñuel debuta como director en Gran Casino, con Jorge Negrete y Libertad Amar. Y Ninon Sevilla debuta en Aventurera. Matilde Landeta, entonces una de las pocas mujeres directoras de cine, realiza Lola Casanova con Isabela Corona y Meche Barba. Se filma Naná con Lupe Vélez, dirigida por Celestino Gorostiza y Roberto Gabaldón. Al igual que el Indio Fernández, Fernando de Fuentes fue el primer director mexicano en filmar una película en color. Realiza también una muy importante filmografía y será él quien descubra a Gabriel Figueroa, quien Figueroa, que tanto con el Indio como con Ismael Rodríguez van a formar unas mancuernas muy interesantes y a filmar también unas películas que obviamente son ejemplos muy representativos de esta época de oro del cine nacional. Y en esta época también, por ejemplo, de la mancuerna de Ismael Rodríguez con Gabriel Figueroa, se filman, por ejemplo, Los Tres García con Pedro Infante, Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, que viene mucho al caso en este tema que estamos viendo. Con, obviamente, Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Se filma La Casa Chica con Dolores del Río, Miroslava y Roberto Cañedo, en la cual aparecen escenas, porque en esta época, en el 49, se le rinde una gran exposición, un homenaje a Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes por sus 50 años de labor artística. Y durante la exposición se graba parte de la película de La Casa Chica, y esta es una escena tanto de la exposición de Rivera como incluida en la película de La Casa Chica. Se estrena el ballet La Coronela de la bailarina y coreógrafa estadounidense Waldín, con música de Silvestre Revueltas y Blas Galindo, arreglos de Candelario Huizar. José Pablo Moncayo estrena su A quien no le fascina el guapango. Rodolfo Sigli escribe Ensayo de un crimen, la cual después será llevada al cine con Ernesto Alonso y también con Miroslava. Y escribe también y pone en escena El gesticulador, la cual es censurada y retirada de cartelera. El escritor José Revueltas, hermano de Silvestre el músico y del pintor Fermín Revueltas, presenta su obra de teatro El cuadrante de la soledad, con la escenografía que le hace Rivera, en la cual consistía en un escenario que era simultáneo, o sea, era un multiescenario, y además se suponía que pasaban cosas en los diferentes escenarios simultáneamente. Y el inglés Malcolm Lowry escribe Bajo el volcán en la ciudad de Cuernavaca. Salvador Novo, quien fuera cronista de la ciudad, publica Nueva Grandeza Mexicana. Y Gabriel Vargas inicia su historieta El señor Burrón o Vida de Perro, la que se convertirá en la familia Burrón. Da inicio la edificación de la Torre Latinoamericana y se construye el mayor ejemplo de integración plástica, Ciudad Universitaria, en donde Diego Rivera también va a participar con la decoración del frontis del estadio, la decoración va a quedar inconclusa. Bueno,
Mientras todo esto sucedía en la escena tanto política, económica, social y en el ámbito artístico y cultural, a instancias del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que por cierto era bisnieto de Benito Juárez, y con quien Diego ya había trabajado anteriormente en la Secretaría de Salud, la que está ahí en Mabre, le invita a participar en la decoración en el 46, que es cuando le invita. Todavía el hotel está casi terminado, pero todavía no está terminado, ¿sí? Y el proyecto original iban a ser 3 murales, el del comedor y 2 más que iban a estar en los cubos de los elevadores del hotel. Dice, finalmente nada más se llevó a cabo el del comedor Versalles con el tema de la Alameda por su cercanía con el parque. La construcción del hotel inició en 1933, o sea, ya llevaba más de 10 años. Claro que en específico la historia de la construcción del hotel también tiene sus altas y sus bajas, tiene toda una historia negra que precisamente el arquitecto escribió un folletín narrando todo lo que pasó y todo lo que tuvo que aguantar y componer y demás para que finalmente lograra terminar el hotel. Será un importante ejemplo de la arquitectura mexicana contemporánea de esa época, ¿sí? Y por este proyecto del hotel obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura aquí en México y también fue premiado en Estocolmo, Suecia, por el proyecto del hotel. Han sido numerosos los artistas que en algún momento de su producción plástica han incluido a la Alameda como tema a representar. Encontramos imágenes desde la época colonial hasta el presente siglo en múltiples expresiones estéticas, mapas, pinturas de caballete y en biombos, dibujo, fotografía y representaciones gráficas, como es el ejemplo de esta imagen. Sin haber sido considerada como parte integral de la primera traza de la capital de la Nueva España, la Alameda es y seguirá siendo un espacio público esencial en el paisaje urbano de la ya muy complicada Ciudad de México. Con una disposición importada a las colonias españolas en el Nuevo Continente en el siglo XVI, inspirada en el Paseo del Prado de Madrid, las alamedas se volvieron elementos importantes dentro de la ciudad. Se denomina alameda al grupo de álamos de diferentes linajes, blanco, chopo, líbrico, de la familia de las salicaceas y del género Populus, dispuestos cerca de las corrientes o depósitos de agua para embellecer los jardines, paseos y prados, además de que existía la creencia de que podrían absorber el agua y secar los terrenos para evitar inundaciones. Fueron plantados en calzadas y bosques artificiales, creados, ¿no? Sus dimensiones iban de acuerdo con la importancia de las ciudades, el tamaño de la población, el nivel económico y cultural, con una forma por lo regular rectangular. La Alameda de la Ciudad de México empezó cuadrada, pero al poco tiempo se le fueron adosando terrenos hasta que adquirió la forma totalmente rectangular y las dimensiones que tiene hasta ahora. Un trazo geométrico con calles y calzadas que parten del centro a sus 4 lados, con rotondas circulares en los puntos donde convergen con fuentes y esculturas que podían ser de mármol, piedra o bronce. La Alameda Central fue creada en 1592 por el 8º virrey Luis de Velasco, hijo, y estaba delimitada por el convento de los Dieguinos, la calzada de San Francisco, después Avenida Juárez, el convento de Corpus Christi, la iglesia de San Hipólito, tan famosa por la veneración a San Judas Tadeo, la iglesia y hospital de la Cofradía de la Santa Veracruz, que actualmente es el Museo Franz Mayer, la calzada de Tacuba, en un tiempo de los hombres ilustres, y después Avenida Hidalgo, y rodeada por una acequia que se mandó secar en el siglo XIX.
Con su propia historia de mejoras, ampliaciones, daños, deterioro e incluso destrucción, fue y es parte integral de la historia nacional. Los años de guerra e invasiones desde la Guerra de Independencia traen un periodo de casi 60 años de daños por el tránsito impune de las tropas durante la invasión norteamericana y porque el ejército del general Winfield Scott, que va a aparecer en el mural, se acamparon olímpicamente en la Alameda. Durante el Segundo Imperio es cuando mejor va a estar, ya que Carlota la manda a remozar, le mandan a hacer muchas mejoras y es cuando dentro de toda su historia ha estado mejor. A uno de sus lados desfilaron las tropas republicanas al regreso de Benito Juárez a la capital, fue escenario de muchas fiestas cívicas y del atentado al presidente Porfirio Díaz a manos de Arnulfo Arroyo. A principios del siglo XX se le instaló el pabellón morisco, construido por el ingeniero y arquitecto José Ramón de Ibarrola para la Exposición Internacional de Nueva Orleans de 1884 y trasladado en 1901 a la ya entonces existente también Alameda de Santa María la Ribera. Y en su lugar se puso el hemiciclo a Juárez proyecto del arquitecto Guillermo de Heredia con un grupo escultórico del italiano Lazzarini. Durante todo el siglo XX solo fueron sustituidas las bancas, las cuales aún existen, o sea, no le han hecho nada. Siendo cada vez más notable su deterioro, pero bueno, durante esos años se construyeron a su alrededor grandes edificios de oficinas y se establecieron lujosos hoteles. Rivera realizó, ahí tenemos una vista aérea decimonónica de la Alameda y donde estaba la primera plaza de toros. Rivera realizó el trazo y la totalidad de la composición directamente sobre el tablero anclado al muro, porque este mural no está pintado sobre, digamos, el muro del edificio, sino se le hizo un muro transportable, ¿sí? Y se adosó al muro real de construcción, o sea, el muro de carga, se ancló este inmenso bastidor y es donde Diego realiza el mural. Ahora, algo muy importante sobre todo de este mural que no hacen en los demás existen las calcas y los estarcidos de las figuras y de las tareas. En este caso, Diego se lo avienta a mano alzada sin nada, o sea, directo sobre el tablero, ¿sí? Y la solución es una espléndida interpretación visual de la historia de nuestro país, en la que no falta el recuento histórico de la Alameda. O sea, él va a ir haciendo una síntesis, un compendio de la historia de nuestro país, a partir también de la historia de la Alameda. Concebido como el relato de un sueño, el mural es un paseo imaginario por la Alameda. Compuesto cronológicamente en 3 grandes secciones, Rivera ubicó las más de 140, ¿saben lo que es hacer 140 figuras diferentes a mano alzada y al fresco directo? No sé si alguien tiene idea de lo que implica hacer un fresco. Mi respeto. Rivera ubica las más de 140 figuras en varios planos, en donde vemos reflejada a toda la sociedad mexicana que conforman una galería de magníficos retratos. Todo esto es cuando está realizando el trazo. Una galería de magníficos retratos y un espléndido compendio de la historia de México. Rivera evoca recuerdos de su niñez y juventud a través de personajes que él conoció.
Al mismo tiempo, hace una síntesis de la historia de México representada por algunos de sus protagonistas más importantes o significativos. Abarca desde la conquista hasta la década de los años 40 del siglo XX, realizándolo en tan solo, además, aparte de todo eso, lo hizo en 3 meses, de julio a septiembre, nada más. Según consta en el extremo inferior derecho del mural. Todos estos personajes soñados, reales o imaginarios, se presentan, ahí está con Rina, la figura de la derecha es Rina Lazo. Todos estos personajes soñados, reales o imaginarios, se presentan ante nuestros ojos en un gran escenario de brillantes colores, enmarcados por los añejos y frondosos árboles de la Alameda y la arquitectura que corresponde a cada época representada, destacando en cada sección una figura de mayor tamaño en la parte izquierda, la figura corresponde a Benito Juárez, si la ven hasta allá arriba, con quien sostiene en sus manos un pergamino con las leyes de reforma. Al centro, ahorita lo vamos a ver, la imagen de Porfirio Díaz, y en el tercer segmento la figura de Francisco Madero. El recorrido inicia del lado izquierdo en el segmento que representa la conquista y la época colonial, el quemadero de la Inquisición, las víctimas de los autos de fe, así como los grandes acontecimientos del siglo XIX, la invasión estadounidense, los periodos presidenciales del general Antonio López de Santana, el primer imperio de Iturbide, la intervención francesa, Maximiliano y Carlota, la reforma, los personajes en primer plano remiten al pasado inmediato. Algunos sueñan dormidos y otros con los ojos abiertos. Encarnan los diversos estratos sociales que existía en el México finisecular de la infancia del pintor. De entre los personajes presentes en esta parte, el ideólogo liberal Ignacio Ramírez el Nigromante sostiene en su mano un pergamino en el que Rivera escribió 3 palabras: Dios no existe. Bueno, ahí tenemos a estos personajes: Sor Juana, Iturbide, Juárez, el Nigromante, los personajes del primer plano, y ahí está la frase que sostiene el Nigromante, la que dice Dios no existe. En alusión a la tesis sustentada por el Nigromante en su ingreso a la Academia de Letrán en 1836, en la que sentenció que no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Este argumento desataría las más apasionadas protestas en esa época y contemporáneamente volvió a suceder lo mismo cuando a Rivera, como habíamos visto desde los 20 y demás, le encantaba ocasionar polémicas y alborotos. Entonces, bueno, como se le ocurrió poner Dios no existe en el Nigromante, en esa época, en los 40, se arma tal problema, ¿sí?, que, los creyentes obviamente protestaran y la iglesia sobre todo también, inclusive el arzobispo María Martínez se niega porque cuando iban a inaugurar el hotel se suponía que iba a bendecir el arzobispo, y el arzobispo se niega a bendecirlo mientras Diego no quitara la frase del pergamino, y entonces Diego le dice que no la va a quitar y entonces es una guerra de prensa en prensa. O sea, Diego escribe un artículo y la sede católica le contesta, y bueno, así se la pasa. Y hasta que finalmente, una noche, le causan, hay 2 atentados contra el mural que después también vamos a ver. La parte central, que es la más conocida, en la que se encuentran las figuras, obviamente las figuras principales, que está la calavera Catrina con su creador, el grabador José Guadalupe Posada, y Diego Niño a través del Frida Kahlo sosteniendo el yin y el yang,
Junto a ella está el poeta José Martí, y las dos figuras, la de azul y la de rojo, que se supone que son la esposa y la hija de Porfirio Díaz, se supone que como modelos tomó a sus tías Diego. Y el que se está quitando el bombín con la gardenia en la solapa es Gutiérrez Nájera, el Duque Jo. El Duque Jo, su seudónimo. Y bien, bueno, como sabemos, la calavera Catrina, que en realidad era la calavera garbancera, ¿sí?, que Posada creó e inventó, lo que hizo Diego fue darle cuerpo y completarle una vestimenta, en la cual incluye esta boa de plumas, la cual nos remite precisamente a la serpiente emplumada o Quetzalcóatl. Y que bueno, a lo largo de los tiempos y actualmente es una de las imágenes más famosas y socorridas durante la época de que acaba de pasar, de muertos. Un acercamiento mayor. Y bueno, aquí también encontramos la figura de Porfirio Díaz, que está de lado. Junto a él, que lo está también saludando, quitándose el bombín, es el eterno candidato a la presidencia, Nicolás de Zúñiga y Miranda, que también en las películas de esa época de aquel tiempo del señor Don Simón, con Fernando Soler y demás, hacen referencia a este señor. Atrás está don Joaquín de la Cantoya y Rico con su globo de Cantoya, precisamente, República Mexicana. Y aquí Diego hace una crítica a las disposiciones de la alcaldía de la ciudad, ya que en la Alameda tenían prohibida la entrada las gentes pobres y los vendedores ambulantes, digamos, o sea, alrededor sí se podía, pero no podían entrar. Entonces aquí precisamente hace la referencia a esta figura de esta Chiutlahua muy garbosa acá, cara cortada, que se está enfrentando al gendarme que no la quiere dejar pasar, ante la vista de este personaje que es el general, el que tiene todas las medallas, que era el general Lobo Guerrero, que se supone que fue participante durante la invasión francesa, y algunas de las medallas sí eran de veras, pero como se supone que ya estaba un poco mal de su capacidad mental, la gente que andaba por ahí le colgaban latas de sardinas y llaves y cosas así al pobre general, pero bueno, en fin. Y se supone que para este personaje Diego toma de ejemplo al doctor Atlas, pero no está así como comprobado, pero se supone que es así. Y bueno, ante este episodio entre el gendarme y la Chitlahua, esta pareja de personajes de extranjeros con la niña rubia, con su muñeca, y junto a ellos, ¿sí?, están también presenciando la escena estas otras familias de campesinos, ¿sí? Y la niña está muy asustada por lo que el gendarme no les está dejando pasar. Este es el tercer segmento del mural, y en el cual encontramos obviamente la referencia a la lucha revolucionaria, a la lucha armada y a la época moderna de ese momento, ¿no?, de los 40. Y en la parte de hasta arriba está Madero, y junto a él, al final, está precisamente el arzobispo Martínez, con el que traía pleito casado Diego, ¿sí? Y esta figura entre Alemán, Ávila Camacho, quien guste si manden, que sea representado, y abajito de ellos está un letrero que dice Simicomex, y están contando los dineros, ¿verdad? Él nada más lo deja ahí así,
sutilmente como acostumbraba. Abajito de estas figuras, junto a los reguiletes, están Victoriano Huerta y el general Obregón, que era Mondragón, perdón, que era el papá de Nahui Olin, de Carmen Mondragón, y que fueron los que traicionaron y mandaron matar a Madero y a Pino Suárez, ¿no? Durante la decena trágica. ¿Mandé? El general Mondragón, ¿sí? Que era el papá de Nahui Olin. Y que están ahí representados, y más abajo representó a toda su familia. Diego Rivera, está Lupe Marín, están sus dos hijas y está su primer nieto, Juan Pablo. Y él se vuelve a autorretratar en el niño, chiquito muy bien vestido, que se está tomando la torta. Bueno, esta es otra toma con otro color. Y una vista general. Bueno, volviendo a los atentados, el primero fue perpetrado prácticamente a los 1 o 2 días de que ya se abre, digamos, al público el comedor, y en este primer atentado lo que hacen es que le raspan el no existe en el pergamino, o sea, nomás dejan Dios y le raspan el no existe, ¿no? Pero curiosamente el día que lo hacen, Diego, Siqueiros, O'Gorman y una serie de artistas e intelectuales están a unas pocas cuadras celebrando una cena en honor a Fernando Gamboa, porque Chávez lo nombra director del recién creado Museo Nacional de Artes Plásticas en el Palacio de Bellas Artes. Entonces están todos ellos cenando ahí en el restaurante cuando les van a avisar que agredieron el mural. Entonces ya se imaginarán a Siqueiros, a Rivera y a toda la banda en bola, irrumpen en el comedor, ¿sí? Ante la azorada expectación de los comensales que pues no saben qué está pasando, y mientras Diego con un lápiz que remoja en un vaso con agua que le pone O'Gorman, Siqueiros aprovecha para, ya saben, empezar ahí a decir sus ideas y demás con auditorio lleno, mientras Diego está otra vuelta poniendo no existe. Bueno, ese es el primer atentado. Y en el segundo atentado es precisamente lo que está ahí. Van y rayan la cara y le vuelven a tachar lo de no existe. Entonces, ya después de esto, más aparte el pleito que se traían en prensa el arzobispo y Diego, la gente del hotel lo que decide es, primero lo cubren con una cortina blanca, entonces queda todo cubierto, y al poco tiempo le mandan a hacer un biombo de madera corredizo que se abría y se cerraba a discreción. Si uno llegaba allí al comedor y solicitaba ver el mural, se le abría a uno el biombo. Si no, permanecía cerrado. Y así estuvo hasta que cuando regresa Diego de Rusia de irse a tratar de curar el cáncer un año antes de morir, finalmente accede a cambiar la frase. Y bueno, está restaurándose su carita después de que se la rayaron. Y ahí está en el momento que ya decide cambiar la frase y pone conferencia en la Academia de Nersal el año de 1836, ¿sí? Y a lo cual ahí se puede apreciar un poco mejor. En el pergamino de arriba son las leyes de reforma que está sosteniendo Benito, y abajo está él ya con la frase cambiada. Bueno, y les contaba yo que fue tal el disgusto que provoca Diego por incluir la frase del nigromante,
que se organiza una marcha por estudiantes. La Casa Azul y el estudio de San Ángel los apedrean, les rompen las ventanas. A ese grado llegamos, a ese grado, ¿sí? Y tal problema seguía siendo esto, que Frida le escribe una carta a Alemán, en la cual, les voy a leer rápidamente, dice: usted, como ciudadano y sobre todo como presidente de su pueblo, ¿va a permitir que se calle la historia, la palabra, la acción cultural, el mensaje del genio de un artista mexicano? A lo que Alemán le respondió olímpicamente y en pocas palabras que no podía hacer nada. Podía hacer nada. El mural estuvo oculto por 8 años hasta que Rivera, un año antes de su muerte, cambió la frase por conferencia en la Academia de Letras en el año 1836. Mismo asunto, pero a la vez una salida digna. En palabras del pintor, Diego dice: se respeta la verdad histórica, se eliminan pretextos y se evitan molestias. Bueno, seguimos con que fue tal el enojo que causó el asunto que Ismael Rodríguez, en la película de Ustedes los ricos, ¿sí?, le contesta a Diego Rivera y se mofa de él, ¿sí?, con el personaje. O sea, le contesta en un muro de del patio de la vecindad y le pone: sí existe, ¿sí? Entonces, hay varias escenas en las cuales se aprecia, son los estilos ¿sí? Y en el personaje ese que está del lado de la no, el del que está hasta acá, es el tío, es hermano de la abuelita de Chachita, y se supone que es el pintor Diego de Romero, ¿sí? Entonces cualquier alusión, ahí está, lo representan todo, y además, porque en un momento en que están, no sé si han visto la película, ¿se acuerdan?, que están ahí en el patio de la vecindad, la guayaba y la tostada, están sentadas en el suelo y están, ya saben cómo hablan: no, maná, quién sabe qué. Bueno, se están burlando del pintor Diego de Romero, ¿sí? Y todo esto Ismael Rodríguez lo hace por el mural. Bueno, Rivera llevó a cabo este vasto recuento histórico con inigualable destreza, sin olvidar el más mínimo detalle en las figuras, los objetos y demás elementos, atuendos, gestos y actitudes de cada protagonista que se ha dado cita en este imaginario paseo de una tarde de domingo en la Alameda. Bien, si ustedes creen que aquí acabó el peregrinaje y el asunto, pues no. De su larga y complicada historia, quiero también hacer mención de 2 asuntos más. Uno, el traslado del mural del comedor al vestíbulo, ¿sí? O sea, primero lo bajan, le quitan el ancla en el comedor, hacen toda pues una instrumentación, digamos, y con unos como tubos, lo montan sobre los tubos y lo van deslizando, porque estaba a desnivel. O sea, en el hotel, no sé si se acuerdan, si alguna vez alguien fue, estaba a desnivel, entonces lo van bajando, rodando, y lo colocan aquí ya está en el vestíbulo, ¿sí? Esta es la última ubicación donde lo agarró el terremoto, ¿sí? Este traslado del comedor al vestíbulo fue en el 60. Y después, en el 85, bueno, está otra vista de cómo se encontraba en el vestíbulo del hotel. Y después de los sismos, bueno, esta es de la de los 60, cuando se le pone esa estructura para moverlo y bajarlo al vestíbulo. Esa es Ruth, su hija.
Y bueno, así quedó el vestíbulo después de los sismos. Y en el 86, o sea, el sismo fue en septiembre del 85. Pero desde el 85 hasta diciembre del 86 estuvo ahí así. ¿Cuándo se decide? Primero, pues para ver dónde se va a ubicar. Bueno, primero, ¿qué van a hacer? Si van a tirar el hotel, si se puede salvar, cómo lo van a sacar de ahí, etcétera. Bueno, después de miles de juntas y demás idas y venidas de ideas y no y demás, se consigue que en lo que era parte del estacionamiento de Salinas y Rocha, estaba el Hotel Regis, y luego estaba Salinas y Rocha, y luego estaba el estacionamiento. Bueno, en parte de lo que era el estacionamiento del Regis, de Salinas y Rocha, es donde se coloca. Pero lo más curioso y lo más notable de esta travesía es que primero, se saca el mural, se coloca en el terreno y después se construye el museo, ¿sí? No sé, es un caso inédito o no poco después de todo lo que le ha pasado. Bueno, ahí está ya adentro del hotel, ya le pusieron todo el tratamiento que se le va a hacer, los tableros de madera, la tela que se le pegó para que no se fuera a caer la capa pictórica, se hace toda una caja de madera y se monta en unos rieles, y con esos rieles se saca, afuera se hace todo un andamiaje para que quede a la altura, ¿sí? Y entonces sale, ahí está, ese es el mural, ¿sí? Ahí está y luego una grúa lo carga, lo monta sobre una plataforma, y la plataforma, y lo más curioso es que nomás va a cruzar la calle, físicamente lo que va a hacer es cruzar la Avenida Juárez, ¿sí? Pero bueno, se tiene que hacer toda una gala de logística y demás para poderlo hacer. Ya que salió, lo deslizaron del hotel, queda él nada más sale así, afuera está la pluma esperándolo, lo agarra, lo pone en la plataforma, y ya sobre la plataforma es como lo deslizan y otra pluma lo vuelve a colocar ahí va, ahí va ya sobre Avenida Juárez. Aquí ya está en el predio de lo que va a ser el recinto. Ese es el zócalo sobre el que se coloca, ¿sí? Si ustedes están viendo, pues está a la intemperie, ¿sí? Entonces llega ahí, la pluma lo baja, lo colocan sobre el zócalo que se hace, y se queda así en su caja, en su embalaje, mientras construyen el museo. Entonces se construye el museo, y ya que está construido el museo, entonces es cuando proceden ya a sacarlo, que es lo que se ve ahí, que se está haciendo, y así es como está en la actualidad. Una vista en lo que es el Museo Mural Diego Rivera. Bueno, pues con esto doy por terminada. Muchas gracias, espero les haya interesado.